Hola, ¿qué tal? El día de hoy les vendré a hablar sobre el barómetro casero. ¿Cuál es la importancia de conocer el funcionamiento básico de un barómetro? Bueno, la importancia es la más profunda de este tema. ¿Por qué? Porque en estos momentos estamos experimentando lo que es el contacto con la presión atmosférica. La presión atmosférica equivale a 101.3 kilopascales o, de manera abreviada, una atmósfera ATM. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo sabemos? Porque se midió, se realizó la medición. ¿Con qué? Con un instrumento de medición, y ese instrumento de medición se le conoce hoy en día como barómetro. Ahora ya saben el por qué es importante un barómetro y por qué es importante medirlo. En temas más específicos, medir la presión es esencial en el sector industrial, ya que el sector industrial es demandante a la creación de productos, y esta creación de productos relaciona a otros sistemas. ¿Qué sistemas? Por ejemplo, sistemas neumáticos, ¿no? La presión es esencial para determinar un trabajo o para realizar un trabajo. Si hay pérdidas de presión, no se va a realizar un trabajo. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos que hay pérdidas de presión? Por la medición. ¿Y qué realiza la medición? El barómetro. ¿Vale? Ahora, una vez conocida la importancia, procedemos a explicar qué es lo que sucede en el barómetro. Este barómetro casero fue construido con lo siguiente. Yo ya lo tengo armado para acelerar el proceso en el video, pero se los explicaré a continuación. Aquí tengo lo que es un vaso con agua. Este vaso con agua, más adelante se los explicaré por qué, pero en sí los materiales fueron los siguientes: popote, un globo, cinta adhesiva, un vaso de vidrio y agua. Para armarlo fue lo siguiente: en el interior del vaso de vidrio se le va a colocar el agua, y en la parte superior del vaso se va a cubrir con el globo, generando así una tapa flexible, ¿no? Y para evitar que este globo se deje de cubrir toda la superficie, se utilizó la cinta para cubrir todos los parámetros. Y en la parte superior se colocó el popote. Ahora van a decir, ¿y eso cómo puede servir para medir la presión? Ok, están realizando una muy buena pregunta. Ahora, para medir la presión debe de haber diferencia de presión en un sistema con respecto a otro. ¿Cuál es ese sistema? Un sistema cerrado dentro del vaso. ¿Y el otro sistema cuál es? La presión atmosférica. ¿Ok? Ahora, ¿cómo haremos que exista esa diferencia de presión? Para relacionar un tema que es muy importante, que es el volumen, cuando el agua tiende a calentarse hasta su punto de ebullición, o no necesariamente, tiende a generar vapor, que es un estado del agua, ¿no? Del elemento, que es el estado gaseoso, ¿no? Entonces se le podría denominar que es un gas caliente. Y un gas caliente tiende a expandir su volumen al normal, ¿ok? Y en caso de que aquí adentro se expande o aumenta su volumen del gas, el globo, al tener propiedades flexibles muy aceptables o de expansión, tiende a inflarse, y debido a la posición del popote, este tendrá a subir, lo que nos indicará el incremento de presión dentro del vaso. Ojo, aquí cabe mencionar que dependiendo de la posición del popote en la tapa o en el globo, podremos medir la presión del vaso o la presión del exterior. ¿Cómo se va a medir la presión del exterior? Decayendo, ¿ok? En ese caso el globo iría para abajo, ¿sí? ¿Ok? Pero en este caso que queremos medir la presión en el interior del vaso, y por eso es que, y es por ello que fue colocado en la parte lateral. ¿Por qué?
porque como la parte de en medio del globo es la más débil, pues tiende a expandirse con mayor rapidez, entonces tiende a inflarse. Y como la parte fija es la lateral, pues este va a tender a moverse así debido al punto de sujeción. Ahora se procede a calentar el agua. Posterior a ello, en unos momentos verán el experimento, pero nosotros decidimos adelantar el proceso hirviendo el agua y fue colocada dentro del vaso, y de manera inmediata se cubrió con la tapa de globo, literal de globo, o de material del globo, plástico, y de inmediato se comenzó a inflar, ¿ok? En unos momentos lo ven, y empezó a medir. Pero para que esto suceda también se debe de suministrar una fuente de energía calorífica. En este caso nosotros utilizamos un encendedor para que así se manteniera la temperatura constante, ya sea aumentando o manteniéndose ahí, pero claramente es aumentando. En estos momentos la temperatura del agua ya disminuyó y como podrán ver en el interior del vaso, el globo se retrajo, literal, lo succionó el interior del agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando agregamos el agua en estado caliente, como ya lo mencioné, se generó vapor caliente o gas caliente, lo que generó el aumento de volumen en el interior y por ende causó que el globo se hiciera grande o se expandiera, lo que hizo que sus propiedades flexibles aumentaran. Ahora, cuando se enfrió, ese aumento de presión fue decayendo, Aquí, como podrán ver, la presión de la atmósfera ya es mayor a la presión del interior del vaso, porque ese es otro punto que cabe mencionar. No lo mencioné en un principio, pero ahora se los digo. Para que el globo tienda a inflarse, debe de haber una presión mayor en el interior del vaso a la presión atmosférica. De lo contrario, el globo colapsaría, no se inflaría, solo se hundiría o se iría para abajo, ¿no? Se generaría una curvatura, ¿no? Una parábola. Para ello es lo que ocurrió en estos momentos. Como podrán ver, este es el nivel del... Retiraré el popote para que puedan visualizar mejor. Este es el nivel del vaso, pero si lo inclino, ustedes pueden ver que se generó se generó una superficie baja en el globo. Incluso ustedes podrán ver, lo trato de levantar con mis dedos, y no es posible. ¿Vieron? Por lo mismo de que la presión en el interior del vaso ya es menor y la presión de la atmósfera ya está actuando sobre él, pues está hundiendo el material de cierta manera. ¿Y por qué también? Porque la presión del vaso en el interior ya está regresando a la presión normal que tenía en un comienzo, cuando el agua no estaba hirviendo. ¿Qué es lo que está pasando? El gas caliente ya no es gas caliente, su temperatura ya está disminuyendo, por ende la presión también. Entonces, ¿qué es lo que hace esa presión interior del vaso? Succiona el material que está arriba, y como es un material flexible, tiende a bajar, y es por ello que se genera esa curvatura. Porque si el punto medio se infla más rápido, también va a ser el punto medio que disminuirá o bajará más rápido. Entonces los dejo con la explicación del experimento. Bye. Aquí ya estamos con la prueba del barómetro casero, la cual consistió en calentar el líquido, que en este caso es agua, al punto de ebullición de la misma, para que ésta genere vapor, un tipo de gas caliente, y como un gas al calentarse tiende a expandir su volumen, lo dice la ley de Boyle, la cual la mencionamos hace unos momentos. Entonces
De manera consecuente inflará el globo. Este globo nos ayudará a determinar la presión. ¿Cómo? Porque debido a la presión atmosférica y a la presión del globo, este va a tender a subir, por lo mismo de que la presión en el interior del vaso, al ser mayor a la presión atmosférica, el globo tiende a inflarse y por ende en la posición que colocamos el popote va a tender a subir. ¿Por qué? Porque la parte del medio se inflará con mayor rapidez y este irá subiendo. Aquí calentaremos el vaso de nuevo para que puedan ver la reacción. Como podrán ver, ahí está subiendo el globo, el popote, perdón. Y el globo se está inflando. Ok. Y como podrán ver, el globo en esta perspectiva se ve demasiado inflado. ¿Ven? Incluso el globo subió. Si se acuerdan, en un comienzo del video del experimento, el globo marcaba más o menos en esta posición, en esta marca, pero ahora subió 4 veces más la altura, por lo mismo que la presión en el vaso es mayor. Ok, incluso lo tocaré la superficie para que vean que está inflado. Ok, incluso si bajo el popote no me deja. ¿Por qué? Porque por lo mismo del incremento de presión. Ok, observen. Y como pueden ver, a lo mejor no, más bien este tipo de experimentos, si quiere uno como persona una precisión aceptable, pues claramente no lo es. Esta clase de experimentos solo sirven para poner a prueba o comprobar la diferencia de presión tanto atmosférica como el interior de un recipiente. Y hace referencia a varios sistemas de presiones, es decir, por ejemplo, la presión en el aire comprimido, ¿no? Que para trabajar con el aire comprimido es de 4 bares a 10, ¿no? Y a lo mejor bares 10 no suena mucho, pero cuando verificamos la dureza de un balón, por ejemplo, y tratamos de comprimirlo, no es posible hacerlo, por el hecho de que tiene aire comprimido dentro de él. Y ojo, ahí son 3 bares y ya hay la suficiente presión para que este ya no se pueda retraer, comprimir. Entonces esa es la diferencia, ¿ok? Y bueno, esto fue el experimento del barómetro casero. Y fue todo de nuestra parte y gracias.